Buenas tardes a todos los participantes. El día de hoy estamos en la cuarta sesión de este microciclo de sesiones sobre la resistencia antimicrobiana. Hoy contamos con la segunda sesión de nuestro ponente, el doctor Jimmy Mateo Pacora, con el tema de optimización del tratamiento antimicrobiano en la era de la RAM. La resistencia ante los microbianos es una amenaza para la salud y el desarrollo mundial. Como hemos comentado antes, la OMS ha declarado que la resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas de la salud pública a la que se enfrenta la humanidad. El doctor que nos acompaña el día de hoy es médico asistente del Servicio de Emergencia de Adultos del Hospital Edgardo Levaliati Martins. Es docente de pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Norbert Wiener. Cuenta con maestría en infecciones intrahospitalarias y epidemiología hospitalaria de la Universidad de Valparaíso, Chile. Es médico cirujano, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Le damos la bienvenida y el pase para iniciar esta sesión el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien. Bien, bueno, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? Vamos a desarrollar una breve introducción, vamos a describir en unas 3 a 4 diapositivas cuáles son los mecanismos de resistencia, esto ya lo vieron en la anterior presentación, acerca de la evidencia de diversos estudios del uso racional de los antibióticos, cuáles son las estrategias farmacocinéticas y farmacodinámicas para el uso de estos medicamentos, el tratamiento antibiótico empírico, cómo debe ser este, y el dirigido, y finalizaremos con algunas conclusiones. Pues bien, ya lo hablamos el día de ayer en la presentación, ¿no? La resistencia a estos medicamentos está aumentando cada vez más, y no solamente en unos países, sino en todo el mundo, con la globalización. Y es especialmente mayor en aquellas infecciones que se producen asociadas al cuidado de la salud, ¿no? Actualmente las llamadas IACS. Su aparición se atribuye en gran medida al uso inapropiado e inadecuado de estos medicamentos. Eso ya lo hablamos el día de ayer, cuál es la diferencia de estos términos. Y a una creciente propagación de estos mecanismos de resistencia por medio de los elementos genéticos móviles, por ejemplo, ¿no? Los plásmidos, integrones, etc. Y existen varios estudios, como por ejemplo es el doctor Kuhlmann en el 2006, que él nos evidenció que el retraso en el inicio del antibiótico después de la aparición del shock de la hipotensión, pues va a disminuir la supervivencia en aproximadamente el 8%, mientras que la sobrevida va a ser mayor si se inicia este tratamiento antes de la media hora, en aproximadamente casi un 83%. Entonces, la OMS, ¿qué realizó para mitigar esta resistencia a los antimicrobianos? Pues existe un plan global respecto a 3 organismos internacionales, no es un acuerdo tripartito. La OMS propiamente dicha, la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, y la FAO. Entonces, ellos en una reunión describieron un enfoque multisectorial denominado One Health. ¿Qué significa esto? Pues bueno, ellos trataron objetivos estratégicos, ¿no? Como le hablamos también. El primero de ellos ya lo hemos evidenciado, conocer y comprender qué es la resistencia a los antimicrobianos. Y el cuarto objetivo estratégico que va a ser desarrollado el día de hoy consiste en optimizar el uso de estos medicamentos, no solamente en la salud humana, sino también en otras áreas como por ejemplo la medicina veterinaria. Entonces, muy bien. ¿Cuál es la definición de la optimización del tratamiento antimicrobiano? Pues bueno, este es un estudio muy interesante, que el cual siempre lo presento en el año 2010, en el cual nos da las diferencias de estos términos, ¿no? ¿Cómo es un uso apropiado, adecuado y óptimo? ¿En qué consiste el uso óptimo? En la prescripción de estos medicamentos, tomando en cuenta los parámetros de susceptibilidad, además de ello, el tiempo pertinente de la prescripción, con la adecuada penetración en el tejido que nosotros querramos indicar, y considerando los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. No solamente yo debo prescribir un antibiótico conociendo si es susceptible o no, o también conociendo si va a penetrar al tejido afectado, como por ejemplo al tejido pulmonar,
sino también debo de prescribir el antibiótico conociendo cuáles son esos parámetros PKPD, los cuales vamos a hablar el día de hoy. Y así con ello nosotros vamos a obtener mejores resultados. Unas cuantas palabras acerca de los mecanismos de resistencia, no me voy a explayar en esta diapositiva, pero sí debemos de recordar cuál es la diferencia de la estructura bacteriana, tanto en gram positivos y gram negativos, ¿no? El primero de ellos, los gram positivos, como nosotros sabemos, tiene una gruesa capa de peptidolicano, que lo diferencia de los gram negativos, que es delgada. Otra de las diferencias es que estos últimos gérmenes, los gram negativos, tienen doble membrana, una membrana externa y una membrana interna, y entre ellos el espacio periplásmico, a diferencia de los gram positivos que solamente tienen una membrana externa. Y otra de las diferencias fundamentales es que en los gram negativos tienen estas proteínas transmembranas denominadas porina, que permite el ingreso no solamente de los antimicrobianos, sino también de diversos nutrientes para las bacterias, cosa que los gram positivos no los tienen. Pero sí tiene, por ejemplo, unas estructuras lipídicas denominados ácidos teicoicos o lipoteicoicos. ¿Cuáles son los 4 mecanismos de resistencia fundamentales que todo médico en general debería conocer, ¿no? El primero de ellos consiste en la bomba de expulsión, ¿no? El fármaco ingresa fácilmente a la célula, ingresa a la bacteria, pero es expulsada por un complejo sistema proteico. Por ejemplo, en el caso del meropenem, en la Pseudomonas aeruginosa, que tiene una bomba de expulsión. El segundo mecanismo de resistencia es la alteración de la permeabilidad de estos fármacos, ¿no? El medicamento no ingresa fácilmente. Es por la alteración de la estructura de estas proteínas transmembranas denominadas porina, como por ejemplo la resistencia al imipenem en Pseudomonas aeruginosa. El tercer mecanismo de resistencia fundamental es la modificación enzimática del antibiótico. ¿Qué significa? Que el fármaco va a ingresar dentro de la bacteria, dentro de esta célula, pero va a ser inhibida o modificada por diversas enzimas, como por ejemplo aquí tenemos a las beta-lactamasas espectro extendido. Y por último, y no menos importante, tenemos a la alteración del sitio de acción. ¿Qué significa? Que el fármaco ingresa por las proteínas transmembrana, por ejemplo, etcétera, y dentro de la célula bacteriana, pues no va a presentarse su mecanismo de acción, su sitio de acción, porque hay una alteración en la estructura, como por ejemplo en la resistencia a vancomicina en Enterococcus faecium. Todos conocemos que actúa en la terminación de ala, pero cuando existe este mecanismo de resistencia, pues se va a modificar esta cadena lateral de ala de lactato, por ejemplo, y ya la vancomicina no va a ejercer efecto en este Enterococcus faecium. Otro punto que debemos tomar en cuenta es acerca de la resistencia antimicrobiana, ya sea intrínseca y adquirida. ¿Qué significa intrínseca? Pues ya el microorganismo propiamente dicho, especie, género y especie específica, tiene un mecanismo de resistencia por diversos métodos, como por ejemplo bombas de flujo, cierre de porinas, etcétera, a algunos antimicrobianos. Ese es el caso, por ejemplo, de la Klebsiella pneumoniae, que todas las Klebsiella pneumoniae intrínsecamente tienen resistencia a la ampicilina. ¿Y qué significa resistencia adquirida? Que estas bacterias van a adquirir estos genes de resistencia como por medio de, por ejemplo, elementos genéticos móviles, como plásmidos, integrones, transposones, etcétera. Es específica para cada cepa. ¿Qué significa? Aquí en nuestro hospital, por ejemplo, podemos tener una Klebsiella pneumoniae productoras de beta-lactamasa y en otro hospital una Klebsiella pneumoniae productoras de carbapenemasa. Estos mecanismos de resistencia, como les menciono, entonces, se presentan de forma natural. Esos son los mecanismos, como la alteración de la permeabilidad, las bombas de flujo, etcétera, por medio de cambios ambientales, como por ejemplo nutrientes, el dar el tratamiento antimicrobiano, pero a dosis subterapéuticas, va a producir en la bacteria una resistencia adaptativa y también existe la propagación de esta resistencia antimicrobiana por medio de estos elementos genéticos móviles. ¿Cuál es la evidencia acerca del uso racional de estos medicamentos? Entonces, este es el estudio del doctor Kumar del año 2006, fue un estudio de corte retrospectivo en el cual él tuvo como objetivo determinar la prevalencia, el impacto sobre la mortalidad de los retrasos de inicio del tratamiento antimicrobiano, desde el inicio de la hipotensión en estos pacientes con shock séptico, y que se evidenció que a medida de la hora de retraso de este tratamiento antimicrobiano, pues la mortalidad aumentaba hasta un 10%.
Y no solamente es dar el tratamiento antimicrobiano en el momento dado, en el momento más precoz, sino también dar un tratamiento adecuado. ¿Qué significa? Que este fármaco penetre a nuestro tejido, por ejemplo, que está afectado, o también siguiendo estos parámetros PKPD. Porque aún así, si yo doy el tratamiento oportuno o tardío, también la mortalidad va a ser mayor. ¿Y cuáles son los factores de riesgo a esta terapia inapropiada de estos medicamentos? Se menciona sobre todo como predictores de tratamiento inapropiado a la multiresistencia, pacientes que tuvieron infecciones previas, colonizaciones previas o alto score de Apache, sobre todo en los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son esas estrategias PKP, farmacocinéticas y farmacodinámicas? Este es el punto más importante de la presentación. Pues bueno, antes de hablar de ello, debemos de tener en consideración que a nosotros nos enseñaron en pregrado que tenemos dos grupos de fármacos según la inhibición o la expulsión o también la eliminación de estos microorganismos. Podíamos dividirlo en dos grandes grupos, en bactericida o bacteriostático. Ya todos conocemos cuál es la definición de cada uno de estos fármacos. Y, por ejemplo, como bactericida tenemos a la vancomicina y al bacteriostático tenemos, por ejemplo, al linezolid. Que nos decía que, bueno, nosotros debemos tener, por ejemplo, en un cierto tipo de tejidos, un fármaco bactericida en vez de un fármaco bacteriostático. Si bien es cierto, es importante tener en cuenta esto, pero ya los estudios mencionan que existe relevancia clínica en algunas situaciones, como por ejemplo en los casos de endocarditis o bacteriemias, que sí o sí necesitamos sobre todo tener un fármaco bactericida sobre un bacteriostático. Y también existe otra revisión sistemática, como por ejemplo esto, que nos define rompiendo el mito del estático versus el sideral, ¿no? Bactericidas y bacteriostáticos. Esta fue una revisión sistemática de más de 50 ensayos clínicos aleatorizados que compararon uno de estos dos fármacos en el tratamiento de diversas infecciones bacterianas y que demostró que casi 50 de estos ECAs no existió superioridad de un fármaco bactericida sobre un fármaco bacteriostático. Entonces comenzamos a hablar de estas estrategias PKPD acerca de la definición de farmacocinética y posteriormente a farmacodinámica. Entonces nosotros conocemos o recordamos que la farmacocinética consiste en el movimiento de un fármaco, de un medicamento, no solamente los antibióticos, sino cualquier medicamento a través del cuerpo humano. ¿Y cuáles van a ser estos pasos que va a seguir? Primero la liberación, luego la absorción, luego la distribución a los diversos tejidos, el metabolismo que puede ser hepático, renal, etcétera, y la excreción que sobre todo es renal. Y aquí, respecto a la distribución, debemos de recordar que existe un grupo de fármacos con distribución mayor a tejidos y otro grupo de fármacos con menor distribución a tejidos. ¿Y cómo dividimos estos antimicrobianos? En fármacos hidrofílicos y en antimicrobianos lipofílicos. ¿Hidrofílicos qué significa? Que aquellos fármacos van a tener poca difusión a través de la membrana, van a quedar concentrados sobre todo en sangre. ¿Y quienes tenemos aquí? A los betalactámicos, a la vancomicina, por ejemplo. Estos también van a ser inactivos contra microorganismos intracelulares por su inadecuada penetración a la membrana plasmática y la eliminación, sobre todo de estos fármacos hidrofílicos, va a ser renal. ¿Y cuáles son las diferencias respecto a los fármacos o a los antimicrobianos lipofílicos? Pues estos van a tener un alto volumen de distribución, van a difundir muy bien o libremente a todas las membranas plasmáticas de los tejidos, van a ser por ende activos frente a los patógenos intracelulares y sobre todo la eliminación de ese grupo de fármacos lipofílicos va a ser por medio de metabolismo hepático. Bien, respecto, por ejemplo, dentro de la farmacocinética debemos de recordar que existen fármacos con alta unión a proteínas. Es importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque existen estudios como, por ejemplo, este del doctor Otto Sussman, que asoció la hipoalbuminemia y la mortalidad en el tratamiento. Por ejemplo, del ertapenem, que es uno de los 4 fármacos con mayor unión a proteínas, aparte de la oxacilina y daptomicina con ceftriaxona, versus el uso de otros carbapenémicos, imipenem o meropenem, por ejemplo. Este fue un estudio de cohorte prospectivo. ¿Y qué concluyó el doctor en este estudio? Que la hipoalbuminemia se asoció con mortalidad significativamente alta en pacientes que recibieron el tratamiento con ertapenem versus tratadas con otro carbapenémico. No dio o no presentó un punto de corte en sí
he encontrado varios artículos que no dan un punto de corte, por ahí mencionan unos menos de 2, otros menos de 2,5, pero sí se deberían tener en cuenta en la dosificación de estos medicamentos que tienen alta unión a proteínas, como por ejemplo el ertapenem, ¿no? Quizá deberíamos duplicar la dosis en aquellos pacientes que tienen hipoalbuminemia severa. Otro punto a tener en cuenta es acerca del estado de equilibrio. Nosotros en algunos fármacos debemos de dar dosis de carga, sobre todo en los pacientes críticos, porque no vamos a esperar 5 tiempos de vidas medias de eliminación para llegar al estado de equilibrio de un fármaco. En los pacientes críticos, en los pacientes sépticos o en shock, estos pacientes desde un inicio, desde la primera dosis, se debe llegar a este estado de equilibrio estacionario. ¿Y eso cómo lo logramos? Con la dosis de carga. Porque si nosotros, como se observa en esta figura, no damos la dosis de carga, vamos a tardar mucho tiempo en que se llegue a este estado de equilibrio. Y es más, la dosis de carga, aún así mi paciente tenga falla renal aguda, secundaria a sepsis o otra causa, o falla renal crónica, no se debe de corregir. Ese es un punto muy controversial, ¿no? Y hay varios estudios, revisiones, ECAs acerca de este punto, de los antibióticos, de su uso de estos medicamentos en insuficiencia renal. No existe una segunda chance, como se menciona en este artículo, en el cual divide a los fármacos hidrofílicos y a los fármacos lipofílicos. Y en ambos concluyen que no se debería corregir la dosificación en la falla renal aguda, ojo como se menciona en este artículo. Incluso en los fármacos hidrofílicos se requeriría de una dosis de carga mayor, como por ejemplo en algunos estudios se ha mencionado el dar de dosis de carga de meropenem de 2 gramos en estos pacientes. Esa es otra revisión, por ejemplo, en el cual menciona si la dosificación renal de los antibióticos estamos adelantándonos o no. ¿Y qué mencionan? Que da la importancia, sobre todo en estos pacientes sépticos o chocados, los pacientes críticos, de mantener un estado de equilibrio estacionario desde el inicio. Se menciona que quizá no deberíamos corregir la dosis de estos medicamentos en las primeras 24 hasta 48 horas, porque si lo hacemos, la mortalidad probablemente sea mayor. Entonces, existen varios artículos, varias revisiones, las cuales nos mencionan que definitivamente la dosis de carga no deberíamos de corregir en los pacientes, ya sea con falla renal aguda o falla renal crónica. Y la dosis de mantenimiento, doctor, bueno, existen algunas controversias acerca del tratamiento antimicrobiano respecto a esta manutención del antimicrobiano, ¿no? Algunos estudios mencionan que no se debería de corregir al menos en los primeros 2 a 3 días, otros que sí, ya la dosis de mantenimiento, sobre todo en pacientes renales crónicos, en hemodiálisis establecidos, pues la dosis de mantenimiento sí o sí se debería de corregir. Existe otro punto importante respecto a estos parámetros PKPD. En algunos pacientes, sobre todo en los pacientes neutropénicos febriles, gran quemados, politraumatizados que requieren antimicrobianos, van a tener un cierto grado de hiperfiltración glomerular. También, ojo, en los pacientes con sepsis severa o shock séptico, algunos de ellos pueden presentarlo. Entonces, ¿qué mencionan? Que quizá el dar la dosis que nosotros comúnmente conocemos sea insuficiente. Quizá deberíamos aumentar la dosificación, ya sea en frecuencia o cantidad. Por ejemplo, en frecuencia del ciprofloxacino, ya no dar 400 cada 12, sino 400 cada 8. O si no, el meropenem, como por ejemplo dar ya no a dosis de 1 gramo cada 8, sino 2 gramos cada 8 horas en pacientes, en estos pacientes con hiperfiltración glomerular. Pasamos al otro punto importante en estas estrategias PKPD respecto a la farmacodinámica. ¿Qué significa? Es el efecto que un fármaco ejerce sobre un organismo después de su administración. Aquí debemos tener en cuenta una definición, un concepto importantísimo, que es la concentración mínima de un antibiótico que se requiere para inhibir el crecimiento de este microorganismo, la denominada MIC. Y según el MIC, nosotros podemos dividir a nuestros fármacos en 3 grandes grupos. Aquellos fármacos que son concentración dependiente, que quiere decir que se necesita una concentración alta de estos medicamentos. Aquellos fármacos que son tiempo dependientes, que significa que yo necesito dar el mayor tiempo posible sin alterar su estructura. Y aquellos fármacos que combinan ambas estrategias. Antibióticos tiempos dependientes, aquí quienes van a estar sobre todo los beta-lactámicos, ¿no? ¿Qué significa? Que yo necesito que mi fármaco esté el mayor tiempo posible por encima de la concentración mínima inhibitoria.
Es el parámetro de mayor eficacia en este grupo de fármacos, los betalactámicos. Aquí tenemos a las cefalosporinas, a los carbapenémicos y aparte de los betalactámicos también tenemos a los macrólidos. Aquí tenemos los parámetros PKPD de tiempo sobre la MIC de este grupo de fármacos. Por ejemplo, los carbapenémicos necesitamos que el 60% de su concentración por cada dosis debe estar por encima de la MIC. El otro gran grupo de fármacos son los concentración dependiente, que no me interesa mucho que esté el mayor tiempo posible sobre esta concentración mínima inhibitoria, pero lo que sí debo lograr es llegar a una concentración máxima sin llegar a la concentración tóxica, obviamente. ¿Y por qué? Porque estas dosis me van a permitir un estado postantibiótico, un efecto postantibiótico prolongado. Aquí, ¿a quienes tenemos? A los aminoglicósidos y a las fluoroquinolonas, por ejemplo. Los aminoglicósidos, una Cmax sobre el MIC más de 10 a 12 y las fluoroquinolonas e incluso hasta 25 y 30. Y aquellos fármacos que combinan ambas estrategias, pues aquí tenemos a los glicopéptidos, como por ejemplo la vancomicina y también a las tetraciclinas. Entonces, ¿cuáles son estos índices PKPD? ¿Cuáles son las estrategias farmacodinámicas? Que si yo tengo un fármaco concentración dependiente sobre la MIC, la dosis debe ser alta y poco frecuente, como por ejemplo los aminoglicósidos en los pacientes críticos, por ejemplo con infecciones por Acinetobacter baumannii resistente a múltiples fármacos. Quizás si mi Acinetobacter es sensible a micacina, la dosis debe ser de 20 a 25 miligramos por kilo cada 24 horas. Aquellos fármacos que son tiempo dependientes sobre la MIC, las dosis deben ser pequeñas pero frecuentes, sea cada 8 horas o cada 6 horas. Y es más, a infusión extendida para lograr ese mayor tiempo posible por encima de la concentración mínima inhibitoria. Como por ejemplo el meropenem, en dar 1 gramo o 2 gramos cada 8 horas en infusión extendida de 3 horas cada dosis. Y en los fármacos que tienen ambas estrategias, pues debemos de dar sobre todo la dosis de carga. Y aquí tenemos a la vancomicina y también a la colistina. Entonces, doctor, usted mencionó acerca de las infusiones, ¿no? Tenemos diferentes tipos de infusiones. La infusión común, tradicional, intermitente, que normalmente cuando nosotros le indicamos, pues la enfermera lo infunde en media hora nada más. Pero también tenemos una infusión prolongada, extendida, que dependiendo del fármaco puede ser de 3 horas, 4 horas, de 2 horas, etc. 4 horas, por ejemplo, ampicilina solvactán, 3 horas, por ejemplo, meropenem. Y aquellos fármacos, y ya hay varios estudios de infusión continua, pero esto garantizaría el 100% del tiempo sobre la MIC. Pero ¿qué pasaría si yo no doy una dosis inicial que llegue a ese estado de equilibrio estacionario? Entonces, eso es una de las controversias al usar la infusión continua en los diferentes antimicrobianos. Ahora, muy bien, yo conozco que por índices o estrategias PKPD, en aquellos fármacos tiempo dependiente sobre la MIC, debo de dar una infusión extendida, en 3 horas, 4 horas, 2 horas. Pero ojo, ¿es estable este fármaco para infundir en este tiempo? Pues nosotros tenemos que siempre preguntar a farmacias si es que han hecho estudios de estabilidad farmacodinámica, ¿no? ¿Y por qué? Porque los betalactámicos en general se ha visto en varios estudios que se pueden dar en infusión extendida, intermitente, etcétera, pero siempre y cuando tenemos esa seguridad de que nuestro fármaco sea estable en este tiempo, porque de nada va a servir que yo infunda un medicamento en 3 o 4 horas cuando ya pasada la primera hora el fármaco se desnaturalizó. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de cefepime, también de oxacilina y también en el caso de meropenem. Y con respecto al tratamiento antibiótico empírico y dirigido, cuando nosotros iniciamos un tratamiento antibiótico en el día 1, sí o sí, y esto ya lo sabemos, debemos de tomar cultivos, ¿no? Los pacientes sépticos en shock séptico. Entonces, idealmente el mismo día yo debería tener un GRAM, ¿no? Pero esto no sucede en todos los hospitales, en todos los laboratorios. Al día siguiente recién nos reportan el GRAM. Entonces, antes de iniciar el tratamiento empírico, sí o sí debo de tomar cultivos. El tratamiento empírico, ¿en base a qué me voy a decir para iniciar un cierto tratamiento u otro tratamiento? Pues vamos a tener diversos factores que lo vamos a observar más adelante.
Entonces pasa el día 2 y el día 3, idealmente ya deberíamos identificar al microorganismo, ¿no? ¿Qué cosa es? Si al día 2 nos dijeron que es un bacilo gram negativo, al día 3 yo ya debería identificar a mi germen y podría ser una Klebsiella pneumoniae, una Escherichia coli, etcétera. Y en el día 4, máximo en el día 5, yo ya debería tener el antibiograma. ¿Qué cosa es? Una Escherichia coli pansensible o solo resistencia a fluoroquinolonas o una Klebsiella pneumoniae productora de beta-lactamasa de espectro extendido, etcétera. ¿Por qué? Porque ya yo con la identificación y antibiograma debo optimizar el tratamiento antimicrobiano. ¿Qué voy a hacer? ¿Continuar con este mismo tratamiento empírico? ¿Qué voy a hacer? ¿De escalar a otro tratamiento según el antibiograma? ¿O simplemente si sale negativo suspender, obviamente dependiendo de las condiciones de mi paciente? Idealmente debería ya en 4 o 5 días suceder esto, pero lamentablemente en todos los hospitales no pasa esto. ¿Y por qué es importante? Porque si yo doy una terapia empírica inapropiada, pues la mortalidad incluso va a ser hasta 5 veces más. Entonces, esta es una revisión interesante en el cual nos da los 4 momentos o también las denominadas 4D en la decisión del tratamiento antimicrobiano. Y la primera de ellas que nos dice, mi paciente realmente tiene una infección que requiere antibióticos y ya lo hablamos ayer, ¿no? ¿Será una colonización? ¿Será una contaminación? ¿O si en verdad mi paciente está infectado? Eso es lo primero que siempre debo de preguntarme, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? Porque en todo hospital debe existir un programa de optimización de antimicrobianos. Porque si yo tengo una verdadera infección en mi paciente, debo recurrir a este mapa microbiológico, porque ya no estamos en la era de dar el tratamiento antibiótico empírico, que ingresa a la emergencia, yo doy meropenem, sigue con fiebre, a los 2 días le agrego vancomicina, sigue con fiebre, le agrego colistina y después ¿qué hago? Eso ya no se debería hacer, sino guiar mi tratamiento antibiótico empírico en base a este mapa microbiológico. Entonces, si yo ya tengo a mi paciente que tiene una real infección, ¿qué terapia empírica debo iniciar? Pues la terapia empírica que debo iniciar va a basarse, según mi opinión, bueno, esta es una opinión personal y todos los estudios o la mayoría de estudios toman en consideración esto, ¿no? Tu paciente ha estado hospitalizado en los últimos 3 meses, en los últimos 6 meses, ha tenido varias hospitalizaciones en el último año, por ejemplo. Mi paciente le han prescrito, ha usado tratamiento antimicrobiano en los últimos 3 meses, 6 meses, en el último año, sobre todo los de amplio espectro. El paciente ha estado colonizado por un microorganismo, por ejemplo, resistente. Tuvo una ITU previa por una Escherichia coli blay hace 3 veces, que probablemente haya quedado colonizado. Y por ahí un cuarto punto que es controversial en algunos estudios es acerca de la severidad del cuadro, ¿no? Porque no todo paciente que viene críticamente va a tener factores de riesgo. Un paciente joven, sin ninguna comorbilidad, sin ninguna hospitalización previa y nunca ha usado tratamiento antimicrobiano, que esto es raro, pues quizá llega chocado a la emergencia. ¿Y nosotros qué hacemos? Damos meropenem, damos vancomicina, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Y por qué es importante tomar cultivos siempre cuando nosotros vamos a iniciar el tratamiento? Porque si nosotros no tenemos al germen que afecta, por ejemplo, en la unidad crítica de emergencia, al germen que afecta con mayor frecuencia las neumonías asociadas al ventilador, pues simplemente yo voy a dar un bombazo con meropenem, con vancomicina y colistina, ¿no? En cambio, si yo ya tengo cultivos previos en toda mi unidad en el último año, en el último mes, ya sé que la Acinetobacter baumannii es el germen más frecuente asociado a la neumonía asociada a ventilador en estas unidades críticas y también ya sé cuál es el patrón de susceptibilidad de este Acinetobacter baumannii, como por ejemplo, esto es de la unidad crítica de la emergencia, donde vemos que el meropenem es resistente al 100% de todas las cepas, esto es de hace casi 2 años. Pero vemos que, por ejemplo, es sensible a amicacina, es sensible a la digeciclina, no a la susceptibilidad de colistina, porque como nosotros sabemos, no es indicado el uso de los automatizados para reportar la susceptibilidad a este antimicrobiano. Entonces, si yo ya tengo mi mapa microbiológico, mi paciente entra en shock, tiene movilización de secreciones, le toman una radiografía de tórax y se evidencia un nuevo infiltrado basal, por ejemplo, derecho, pues siguiendo mi mapa microbiológico, en mi unidad crítica de emergencia, pues yo podría utilizar al menos 2 medicamentos susceptibles de este mapa microbiológico y asociarlo a un tercero dependiendo del porcentaje de susceptibilidad.
Entonces ya tenemos el inicio de terapia empírica. Ahora, ¿qué hago? Tengo mi cultivo. Puedo suspender si sale negativo. Ha salido sensible. Puedo descalarlo o simplemente debo de continuar porque efectivamente salió el mismo microorganismo. Entonces, esta es la tercera D, ¿no? El decidir la continuación o no del tratamiento antimicrobiano. Entonces, si yo tengo este Acinetobacter baumannii que es resistente a múltiples fármacos o el cultivo definitivo, pues continuaré quizá con el tratamiento antimicrobiano dependiendo obviamente de mi paciente. Pero si yo ya tengo que a los 4 días o 5 días tengo mi cultivo de secreción, perdón, cultivo de aspirado traqueal para Acinetobacter baumannii pan sensible, pues yo lo que tengo que hacer es descalar, ¿no? Y en este caso nosotros sabemos que el tratamiento de elección para este Acinetobacter baumannii pues será ampicilina sulbactam, por ejemplo. Existen otros tratamientos. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Mi cultivo sale el mismo germen que sospeché, el germen más frecuente de mi mapa microbiológico. Entonces continuaré por mi terapia empírica. Mi Acinetobacter baumannii salió sensible, pues lo que tengo que hacer es descalar. Salió negativo, ¿podré suspender o no? ¿Qué dicen mis marcadores inflamatorios? Clínicamente, ¿cómo va el paciente? Todo eso entra como factores para poder suspender o no el tratamiento. Y por último, el último factor o la última D, la duración del tratamiento antimicrobiano. ¿Cuánto tiempo yo debo de mantener mi tratamiento? Porque ya no estamos en la era de dar el tratamiento en múltiples de 7, ¿no? Antes nos decían, bueno, el tratamiento se debería dar de 7 días, 14 días, 21 días. Es más, he visto tratamientos de 28 días, etcétera. Entonces, la duración del tratamiento es importantísimo y, por ejemplo, este gráfico de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que también tuvo datos de un tuit de muy interesante del doctor Brad Spielberg, nos dice que el dar el tratamiento corto es mejor. Y hay estudios que lo avalan, como se puede observar en la última columna, ¿no? Para una neumonía adquirida en la comunidad, quizá en mi paciente que tenga un CUR 65 de 0,1, suficiente con dar 3 a 5 días de tratamiento, versus dar 7, 10 días, 14 días de tratamiento en una NAC. Por ejemplo, en una neumonía intrahospitalaria asociada a ventilador mecánico, el dar 15 días, que comúnmente se da antes, quizás ya no debería seguir con ese tiempo, ¿no? Puede ser una semana, 8 días y ya los estudios los avalan. Y así con varias infecciones, una bacteriemia por gram negativos. Quizás antes se mencionaba que se debería dar por lo menos 10 a 14 días, pero ya hay varios estudios y vamos a observar uno en la siguiente diapositiva, que no existe diferencia significativa, sobre todo en pacientes no críticos, esa es una limitación del siguiente estudio, en dar 7 días versus 14 días en una bacteriemia por gram negativos productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Y así con diversas infecciones como se puede observar aquí en este gráfico. Entonces, este es el estudio que les mencioné. Es un ensayo clínico aleatorizado de no inferioridad que comparó el dar 7 días versus 14 días en el tratamiento antibiótico en bacteriemias por gram negativo. Ojo, una limitación, como les mencioné, quizá fue porque no tuvo en cuenta los pacientes críticos. ¿Y qué mencioné aquí? Que el dar tratamiento por 7 días no es inferior que versus dar 14 días. Y ya para terminar, el tratamiento antimicrobiano depende de qué germen es, porque es bien cierto, y los estudios lo avalan, que la duración del tratamiento antimicrobiano en las bacteriemias, por ejemplo, por Staphylococcus aureus, está confirmado que se debería dar por al menos 14 días, hasta, ojo, decidir si se trata de una bacteriemia complicada o no. Porque si es una bacteriemia complicada, pues deberíamos prolongar el tratamiento antimicrobiano, ¿no? Podría ser 28 días o incluso más. Y con el resto de cocos gram positivos, como por ejemplo los coagulasa negativos, no existe un censo estricto. Algunos dicen dar 10 días, otros dar 14 días, y hay que tener cuidado respecto a las bacteriemias por estafilococo coagulasa negativo, ¿no? Cuidado sobre todo en los contaminantes, tratar erróneamente a aquellos pacientes que se les aísla por contaminación esos estafilococos, por ejemplo, el epidermidis. Y, por ejemplo, al enterococo también no hay un censo estricto, menciona un consenso estricto, menciona que puede ser 7 a 14 días,
Y lo que también he sabido, al igual que el Staphylococcus aureus, es que en las bacteriemias por cándida, aunque ya existen algunos estudios que tratan de bajar, en las candidemias, perdón, ya tratan de bajar la duración, se menciona que el tratamiento debe durar hasta 2 semanas después del primer hemocultivo negativo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta presentación? Pues bueno, la resistencia antimicrobiana es sabido que se produce por el uso indiscriminado, innecesario, inapropiado de estos medicamentos. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia fundamentales? Existen, ojo, varios mecanismos. Esta ponencia no es para describir todos ellos, ya lo vieron en la anterior ponencia de la semana pasada. Los más importantes que creo yo convenientes son la alteración de la permeabilidad, las bombas de flujo, la modificación enzimática y la alteración del sitio de acción del target. En los pacientes críticos, sobre todo en los pacientes sépticos, en los pacientes chocados, es necesario que el inicio de tratamiento empírico apropiado debe ser lo más precoz posible para disminuir la mortalidad. Y para el uso optimizado del tratamiento antimicrobiano debemos de tener en consideración, debemos de tener siempre en cuenta los índices PKPD, los índices farmacocinéticos y farmacodinámicos. Entonces recuerden que no es suficiente el dar un tratamiento apropiado, que significa que sea susceptible y en el tiempo adecuado. No es suficiente dar el tratamiento adecuadamente, o sea, en el tiempo y teniendo en cuenta la penetración del tejido. Si no, yo voy a lograr mejores resultados dando el tratamiento siguiendo o teniendo en cuenta estos parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos y además de ello el monitoreo terapéutico de drogas que quizá acá en nuestro país no se realiza, al menos en las instituciones públicas, pero que en otros países ya es una realidad. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Los que tengan alguna pregunta o duda pueden dejar sus dudas en el chat o activar su micrófono levantando la mano. Doctor, la leucocitosis es un buen indicador para el escalamiento de antimicrobianos. En mi hospital no tenemos infectología y para el escalamiento usan este indicador junto con la presencia de fiebre. Es una excelente pregunta, Marta Juliana. Tenemos actualmente diversos marcadores inflamatorios y el más importante para el descalar o suspender el tratamiento antimicrobiano, como por ahí el doctor Castro lo ha mencionado, es la procalcitonina, ¿no? La procalcitonina es el mejor marcador antiinflamatorio para optimizar este tratamiento, ya sea para escalar, descalar o suspender sobre todo. ¿Qué significa? Si yo tuve una procalcitonina elevada y a las 48 horas o 72 horas disminuyó más del 80% del valor inicial, pues yo podría descalar o suspender sobre todo este tratamiento antimicrobiano. Lamentablemente la leucocitosis y ni la proteína C reactiva son marcadores adecuados para optimizar el tratamiento. ¿Qué significa? Que la leucocitosis no es un insumo laboratorial en el hemograma importante para el escalar, ¿no? Un paciente puede tener leucocitosis por diferentes factores, ¿no? Si yo ya inicié mi tratamiento antimicrobiano y no tengo mi procalcitonina, por ejemplo, disponible en el hospital, podría utilizar una proteína C reactiva, pero con la clínica, ¿no? Sobre todo la clínica. Si mi paciente está febril, si mi paciente no tiene mayor deterioro respiratorio y la leucocitosis es persistente, pues quizá deberíamos esperar. Pero en cambio, si mi paciente tiene fiebre persistente, tiene mayor requerimiento oxigenatorio, es una neumonía asociada al ventilador, por ejemplo, y es mayor la leucocitosis, quizá deberíamos escalar el tratamiento. Pero la leucocitosis por sí no es un buen indicador para el escalamiento. La procalcitonina sí. En caso de pacientes con antecedente de hospitalización hace 6 meses por resistencia a carbapenemasas y que nuevamente recae, ¿con qué tratamiento se debe iniciar o se debe esperar el resultado de un cultivo? Es una buena pregunta. Pues bien, nosotros si tenemos un paciente con un episodio previo de una infección por un germen con resistencia a carbapenemasas y que nuevamente ingresa al hospital, en este nuevo episodio deberíamos de observar su estabilidad clínica. Mi paciente está en shock, mi paciente está muy séptico, debería entrar a monitoreo hemodinámico, pues definitivamente deberíamos iniciar en este segundo episodio con el tratamiento empírico, dependiendo de la susceptibilidad del antibiograma,
de ese episodio previo. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, mi paciente tuvo una Pseudomonas aeruginosa, productoras de carbapenemasas, hace 6 meses y que ingresa nuevamente al hospital en shock, es un paciente con alguna comorbilidad como trasplante, paciente hemato-oncológico, pues empíricamente se debería iniciar al menos, si no es con ceftazidima vivac, pues con colistina o dependiendo del antibiograma de ese episodio previo, pues, ¿no? Porque lo más probable, y los estudios lo dicen, los estudios los avalan, que esta nueva infección sea por esa misma cepa, ¿no? Porque ya está colonizado, sobre todo en estos pacientes hemato-oncológicos. También se puede escalar con la procalcitonina, claro, muy bien, gracias doctor Castro. Efectivamente, pues no, la procalcitonina es el mejor marcador inflamatorio para descalar o suspender el tratamiento antimicrobiano. Eso es muy cierto. ¿Cuál es el ente encargado de enviar estos informes a cada servicio? Pues bueno, en todo hospital, como les mencioné, debería existir un equipo de prueba. Y el equipo de prueba no solamente lo conforma el infectólogo, sino lo conforma el médico internista, lo conforma un médico de urgencias, lo conforma también una licenciada o un licenciado de enfermería, también lo conforma un médico de la unidad de cuidados intensivos, también un informático encargado de estos sistemas y también debe conformarlo el de laboratorio clínico, un microbiólogo, además de ello un farmacéutico. Entonces, todo este equipo debería de difundir y dar los informes de este PROA, incluyendo los mapas microbiológicos. Ahora, doctor, pero en mi hospital no tengo infectólogo, pero mi hospital es un nivel 2. Pues bueno, el PROA puede ser comandado por un médico internista, puede ser comandado por un médico general, puede ser comandado por un médico urgenciólogo o un médico de una unidad crítica. También puede ser comandado por ellos, por un farmacéutico clínico, por un microbiólogo, pero siempre debe tener entrenamiento en resistencia antimicrobiana, ¿no? Y en PROA. Existen cursos, incluso de la OPS, gratuitos acerca de cómo formar un PROA. Entonces, este PROA es el que todos los meses, al menos 3 meses o cada 6 meses, debería informar los resultados, ¿no? En una ruptura prematura de membranas, el uso antibiótico sería innecesario. Pues bien, nosotros sabemos que en el RPM tenemos diferente flora, ¿no? En las pacientes gestantes. Entonces, deberíamos dar el tratamiento antimicrobiano dependiendo del caso de esta paciente. Tiene fiebre, las membranas tuvieron mal olor, tiene leucocitosis, tiene aumento de los marcadores inflamatorios. Entonces, dependiendo si clínicamente mi paciente y laboratorialmente tiene estos parámetros, pues yo debería iniciar el tratamiento. La combinación de ceftazidima micacina como terapia empírica en pacientes gram quemados. Muy bien. Existe esta combinación desde hace bastante tiempo, no solamente en estos pacientes gran quemados, sino también en los pacientes con neutropenia febril, ¿no? Porque se menciona que cuando yo tengo una infección que tiene una flora causante polimicrobiana, yo debería de combinar al menos dos medicamentos con diferentes mecanismos de resistencia que lo pueda alterar. En los pacientes grandes quemados, nosotros sabemos que el germen con mayor frecuencia es Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, ¿no? Que se infectan. Entonces, yo debería de escoger empíricamente, algunos estudios lo dicen, ojo, al menos dos medicamentos con diferentes mecanismos de resistencia. Y se han descrito estudios que se debería iniciar ceftazidima, porque yo sé que se va a hidrolizar o por una AUC o por una BLE, y amicacina, que se puede hidrolizar por las enzimas modificadoras de aminoglicosidos. Entonces tengo dos tipos de mecanismos de resistencia que ya lo vieron la semana pasada, los EMA por parte de los aminoglicosidos y por los BLE o las AMC en las cefalosporinas. Entonces sí, yo debería iniciar empíricamente en aquellas infecciones polimicrobianas o producidas por gérmenes multiresistentes con al menos dos antimicrobianos. Tenemos en el hospital un gran inconveniente. Cuando emitimos muestras en feriados para cultivo nos rechazan. Nos rechazan alegando que las muestras cifradas no sirven de microbiología.
Muy bien. Esto es algo también muy controversial, ¿no? La OPS y la OMS nos dice que microbiología debería funcionar 24/7 y en algunos países ya se realiza esto. No porque es feriado, no porque es domingo, se debería de suspender este servicio. Ahora, cuando una muestra queda refrigerada y ya no sirven, eso también es controversial, ¿no? Porque algunos microorganismos, algunas bacterias son tan susceptibles al cambio de temperatura que simplemente no se van a aislar. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues teniendo el servicio de microbiología 24/7. Al menos nosotros tenemos en el hospital guardias con microbiólogos, con licenciados en microbiologías en las noches, ¿no? Al menos tenemos esa facilidad. Y también en los otros días no laborables de semana. Entonces, dependiendo de qué microorganismo sí se puede modificar o alterar, ¿no? El resultado de los cultivos. ¿Es suficiente la reducción del 80% o debe negativizar? Bueno, tampoco no es tanto el decir que sí o sí debe negativizar 80% o simplemente ya ser disminuir en su totalidad, ¿no? Si tu paciente ya clínicamente ha mejorado, por ejemplo, ya llegó el día 7 y tu PROCA todavía está en 2, pero inició con 90, por ejemplo, ¿ah? Y ya está en 2 o ya está en 5, pero ya son 7 días de tratamiento, ya no hubo fiebre, ya no hay leucocitosis, quizá por ahí la PCR se mantiene, pero el paciente está totalmente estable, yo ya lo podría suspender, ¿no? Pero no necesariamente la procalcitonina debe negativizarse, pero esto depende sí o sí, obviamente, de cada infección, porque no es lo mismo tener una infección donde la procalcitonina sí o sí me va a servir sobre todo en las bacteriemias, en las infecciones con alto inóculo, ojo, y en otras infecciones que capaz la procalcitonina se vea limitada, ¿no? Como por ejemplo las osteomielitis u otras infecciones donde el marcador que más nos sirve quizá debería ser la BSG. Hay estudios sobre eso, ojo, el uso de procalcitonina en diferentes infecciones. Para obesos, aparte de la dosis de cada antibiótico, hay una corrección que se puede dar, por ejemplo, si tengo una embarazada en el último trimestre, si tengo una embarazada en el último trimestre con bacteriuria, con 120 leucocitos sin clínica, pero eso es a grado 2, ¿le darías ceftriaxona 1 gramo, 2 gramos o solo en caso de pielonefritis? Muy bien, actualmente ya existen varios estudios clínicos que refieren que dar ceftriaxona de 1 gramo es igual a dar ceftriaxona de 2 gramos, ya sea en infecciones como neumonías, ya sea en infecciones como en itus altas o pielonefritis, ¿no? Existen diversos antibióticos que se van a corregir según, ojo, el peso ideal, el peso real. Ojo, existen ciertas diferencias y hay varios estudios. Por ejemplo, la ceftriaxona es una de ellas, que no se corrige con el peso. Pero ¿cuál sí se corrige con el peso? La vancomicina de 25 a 30 miligramos por kilo de peso de dosis de carga, con un máximo de 2 gramos, también debemos de saber llegar a una dosis tope, porque si nos pasamos de ello, vamos a llegar a la nefrotoxicidad en el caso de la vancomicina, ¿no? Y otros microorganismos que sí o sí se deben corregir, ¿no? Otros antimicrobianos, perdón. Pero en el caso de los betalactámicos no es tanto así con el peso. Muy bien. De nada, Ley. Muchas gracias, doctor, por las dudas y preguntas resueltas. En verdad, bueno, hemos visto que ha tenido mucha acogida estas dos ponencias junto con usted y nada, y bueno, darle las muy gracias por participar en estas sesiones de resistencia antimicrobiana. Y bueno, si nos puede dejar algunas palabras finales para ya también cerrar la sesión. Muchas gracias a ustedes por la invitación, al doctor Unifaz, en general gracias a la comisión organizadora por las dos presentaciones que hemos dado. Bueno, como palabras finales, simplemente decirles que es necesario el conocer acerca de este tema de la resistencia a los antimicrobianos, porque como les mencioné ayer, ¿no? Ya para el año 2050, lamentablemente, este tema va a ser el de mayor, el asociado a mayor mortalidad en el mundo, ¿no? Más que las neoplasias, más que la diabetes con sus complicaciones, más que las enfermedades cardiovasculares.
Si nosotros no paramos este uso indiscriminado, uso inapropiado, inadecuado, pues simplemente vamos a llegar a eso. ¿Y cómo podemos regular esto? Optimizando el tratamiento antimicrobiano, dando una dosis apropiada, una dosis adecuada, pero no solamente con estos dos factores o características, sino óptima, ¿no? Porque con ello vamos a llegar a mejores resultados para nuestros pacientes y así quizá no evitar, sino tratar de disminuir la resistencia a los antimicrobianos. Muchas gracias a todos.